para que Puerto Rico aceptara lo que era una casting director, eso no existía. A mí se me fue bien difícil. Un casting director tiene que entender y leer bien un guión y descifrarlo. Sin eso, tú no puedes hacer tu trabajo. Yo me siento muy orgullosa de mi país y de la gente puertorriqueña, porque yo creo que nosotros somos gente muy especial. Somos bien talentosos en todas las áreas, no es solamente en el cine, ni en el teatro, ni nada, en todo, especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres. La dirección de reparto es darle vida a un guión. Implica una mirada a las cualidades de cada personaje en conexión con la visión de la dirección artística, proyectados ante las posibilidades histriónicas de la actriz o actor. La directora de reparto visualiza, acompaña, construye. Hoy conversamos con la pionera en ese campo en Puerto Rico, Zoraida Sanjurjo, una mujer del cine boricua. Zoraida Sanjurjo López. Zoraida Sanjurjo López. Gracias por estar en este espacio de conversación y por aceptar la invitación. Y también. Cuando pensamos en mujeres del cine boricua, definitivamente hay que incluir a Zoraida Sanjurjo porque eres parte de una tradición, ¿verdad? De no solamente nuestro cine local, sino el cine que se ha hecho en Puerto Rico. O sea, nuestras historias y las historias que se han venido a filmar aquí. Directora de reparto, pero también has asumido otros roles en el cine, ¿verdad? Entonces, bueno, hablaremos un poco de todo eso. Primero quería que me contaras cómo fue que tú entraste en el universo del cine, del audiovisual. Bueno, es que tengo que ir hacia atrás. Yo no me crié en Puerto Rico, yo estuve fuera con mi familia, mi padre, que se emigraron a Estados Unidos. Y yo vine aquí a los 23 años. 23. Y en poco tiempo conocí a mi esposo, que estamos todo ese tiempo juntos. Y él tenía un grupo de personas, o sea, él era escritor y poeta, y él tenía un grupo que se llamaba Bondo. Bondo fue bien importante para mí porque ahí es que yo conozco todos los artistas, empiezo yo a ver artistas, a ayudarlo a él en sus proyectos, porque Bondo fue bien importante para ellos, en ese grupo de teatro, grupo de cine, de todo, ellos decían de todo. Pero, ¿cómo yo entro de verdad en la cosa de publicidad? Eso fue en el 75. Uh-huh. Sandino Film tenía, en ese tiempo existía una casa productora que se llamaba Sandino Film. Y ellos tenían una coproducción con México de Maten al León. Y mi esposo, me pidieron a mí que yo estuviera en la oficina para contestar el teléfono. Y yo, en ese tiempo, ya yo estaba embarazada, ¿no? Y yo digo, contra, esto no está mal. Y me piden, mi esposa habían acumulado un montón de talento por la película de Maten al León. Y él tenía que irse fuera de Puerto Rico y me pide a mí que yo vaya allí a bregar con los talentos. Y yo digo, pero yo no sé nada de eso, yo nunca he hecho eso. Pero vente, y yo voy allí a la oficina de Sandino Film. Increíble. Yo me senté en aquel escritorio, o sea, me senté, había un escritorio, y yo me di cuenta que eso era lo que yo iba a hacer. Lo sentiste, fue algo que intuitivamente llegó como que esto es lo que... Y ellos me piden a mí que yo, en un momento me piden que yo bregue con un comercial, creo que era Schaefer, no me recuerdo si era Schaefer o Budweiser, yo creo que era Schaefer.
Y yo me recuerdo que ese fue mi crash course. Ahí es de verdad. Yo busqué como 32 personajes para esos comerciales. Eran unos comerciales que se iban a exhibir fuera de Puerto Rico. Y ahí yo me recuerdo que con el dedito, los teléfonos eran tú sabes que tú tenías que poner el dedito. Y fue bien, ahí fue. Y empecé con una agencia de talento que se llamaba Alcine, Alpista, representado del cine y del espectáculo. Ahí es que yo cojo y empiezo yo a hacer montones de comerciales de televisión. O sea, que la publicidad fue como lo que te abrió esa posibilidad. Pero ya yo había hecho cositas de cine, pero pocas. Bien pocas. Y en ese primer proyecto que mencionas que había mucho talento por ese proyecto, esa coproducción que tenían con México, que tú dices, ok, me pidieron trabajar con el talento, pero no era nada que tú tenías información de cómo hacerlo. No. Pero intuitivamente tú dijiste... Yo me di cuenta. Ajá. Porque recuérdate que ya yo estoy viendo, es que yo cuando era joven quería ser bailarina. Ya. Y ya yo quería ser una vedette, en otras palabras. Claro, pero eso no me lo permitieron mis padres. Al yo estar en Bondo, en esa parte de Bondo que hacía de todo, y bregaba con todos los poetas, los cineastas, todo el mundo que era, que estaba a favor de la liberación de Puerto Rico, eran bien políticos. Yo vi muchas cosas y yo aprendí muchas cosas de ahí, pero que yo ahora lo hiciera, o sea, en términos de yo hacer casting, eso no existía para mí. Pero ahí en esa agencia que yo se formó, que era al cine, ahí es que yo verdaderamente hago publicidad. Llegó un momento que todos los comerciales de televisión eran míos, todos. Y yo empiezo ahí a buscar gente que no eran de agencias de modelaje. Y eso, entonces a buscar gente en la calle, claro. Ellos me pedían gente normales, pero los normales para ellos eran las modelos, o sea, la gente que estaba y los actores. Que todavía sucede. Hay como un estándar de hagamos esto como gente normal, pero tienen unos parámetros específicos de cómo queremos que se vea la gente normal. Ellos querían, pues, gente normal, decían ellos. Yo decía, normal. Ok, yo te voy a buscar gente normal. Y ahí es que yo empiezo a ofrecer talento en Alcine, cuando tenía la compañía de Alcine de talento. Yo empecé a poner gente de la calle. Negros, americanos, todo. No había nada que yo no escogiese. Y fue bien difícil tratar yo de vender mis servicios a las agencias de publicidad, porque no estaban acostumbrados a eso. Porque era algo nuevo. Era algo nuevo, no era necesario. Las casas productoras hacían su propio casting o las agencias de publicidad hacían su casting, pero llegó un momento que ya era, vamos a contratar a una... Y eso coincide con que en Estados Unidos, en los estudios, ¿cómo este asunto del director de reparto y de los procesos de casting? Eso lo hacían los estudios. Ya. Eso no existía. Pues yo estuve leyendo sobre eso. Los estudios eran que hacían los castings, pero parece que dentro de esos estudios hay personas que pensaron que porque yo no doy ese servicio y lo hago yo, y se lo doy yo a ellos. Y así fue que empiezan los casting directors. Y yo conocí un casting director muy famoso que vino a Puerto Rico, que se llama Lynn Stolmaster. Y vi cómo él trabajaba. Yo aprendí muchísimo con esta gente. Mientras ya cuando yo entro en las películas, que fue en los años 75, yo empiezo a hacer cine. Yo doy servicio. Vienen las películas aquí, que había un boom aquí de muchas películas que estaban entrando por el incentivo contributivo. Pues ahí es que yo empiezo a hacer cine. Se me contrata
para hacer, sí. Y yo hice muchos proyectos que verdaderamente aprendí mucho de ellos también. O todos eran nuevos para mí. Claro. A mí cada proyecto es nuevo. Y eso también me ayudó a buscar mucha gente buena. Los actores. Ya yo estaba entrevistando a los actores, exigiéndole un montón de cosas, ¿verdad? Muchos de ellos no venían preparados. Y fue bien fructífero. Para mí ha sido una bendición porque me gusta la gente, me encanta. O sea, yo veo a la gente, para mí todos son buenos, todos tienen talento, todos. Y pues eso fue. Así. A mí me parece interesante que comenzaste a gestar una práctica que es el asunto de identificar talento para ponerlo en distintas posiciones, en distintos papeles, ¿verdad? Como hacer ese escogido, pero que fue un proceso como muy orgánico porque tú no tenías un referente, tú no tenías otra persona, por ejemplo, un mentor o mentora. No, realmente tú empezaste a gestar como tus propios procesos. Aprendiendo sola. Ajá, porque después como planteas que si venían producciones extranjeras que tú colaborabas con ellos, pues entonces sí, ahí había una retroalimentación, pero no necesariamente es que tenías un mentor o una mentora a quien seguir. No, nadie. Eso es una bendición que me fue dada. Pero lo que es importante también, Arlene, todo eso de yo saber escoger. Yo ahora leo un guión y ya yo veo los muñequitos. Ajá. O sea, ya yo pongo el nombre, ya. La verdad es que es el guión. Un casting director tiene que entender y leer bien un guión y descifrarlo. Sin eso, tú no puedes hacer tu trabajo. Yo tengo buen gusto, eso es cierto. Eso es parte de esta profesión. Pero el guión es bien importante. Y tú, cuando comenzaste, tú tenías cultura de cine, como eras cinéfila, veías mucho cine, consumías cine, o no necesariamente, o arte en general. Star Wars, toda esa cosa. Sí, la cosa más comercial, digamos. Sí, no, pero no te digo que para mí eso fue todo. Porque de momento lo que estás planteando, que me parece muy poderoso y muy cierto, es que más allá de observar, identificar una persona que pudiera hacer algo, es la conexión con el texto, ¿no? Y dije, o sea, texto, teatro, yo he hecho teatro. A ver, nosotros hicimos una obra de teatro, mi esposa y yo, que se llama The Living Room, de Pedro Pietri. Yo no sé si tú llegaste a ver esa obra aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Es que yo la gocé tanto, porque al leer el guión de Pedro Pietri, es increíble, es otra realidad. O sea, no solamente el mismo de todas esas películas que yo he hecho, ¿verdad? El casting, pero esto, lo absurdo. Pero me gusta mucho esto, escuchar desde tu lugar, ¿verdad? Como tu conexión con el texto, me parece muy profundo eso y de cómo realmente, o sea, porque no es una lista de personajes, realmente no es una lista de personajes, como que, ok, este es el cast que necesito y llenar espacio, porque obviamente tu trabajo es, de alguna manera, es posicionar a ciertas personas, a recursos, para que le den vida entonces a una gente. Esos personajes. Y no solamente eso, los casting directors tienen que, su relación con el director y el productor también, es tan importante, porque tú tienes que tener la visión del director, él es el responsable de todo lo que va a salir ahí. Cuando tú entiendes eso y que tú tengas esa visión de él, tengas el guión y lo discutas con él y él vea, o ella vea esa visión, ahí es que es bien importante. Porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que uno le dé vida a un personaje que no existe, está escrito. Ellos no saben cómo se va a ver ni nada de eso. Eso se lo traigo yo.
¿entiendes? Yo le doy varias alternativas. De hecho, eso me hace recordar un proyecto de Hemingway que yo hice. Y ¿De teatro? ¿De cine? Y yo decía, Dios mío, yo tengo que conseguir a su compañera. Y yo buscando las actrices que me dieran lo que él quería. O sea, que quería el papel. Y encontré una. Yo le presenté 3. Y de las 3 le gustaron, pero una de ellas fue seleccionada. Y las 3 eran excelentes. Pero yo imagino su dulzura, su inteligencia. Ella tenía muchas cosas que daban el personaje, porque también las actitudes. ¿Entiendes? O sea, tú ves un personaje, yo puedo presentar 3, pero hay uno que es el que es, o ella, que te da lo que estamos buscando. Y tiene que ver también con la actitud, de cómo tú te presentas. O sea, cómo tú lo sientes. Claro. Cómo tú lo visualizas. ¿Sabes? Porque también el actor es importante. O sea, sin eso no solo se puede trabajar. Claro. Ellos tienen que también entender. De acuerdo. ¿Entiendes? Sí, tiene que estar todo alineado para que realmente se le pueda dar vida a eso que dice el papel. El papel. Exacto. Porque... Yo ya, eso lo tengo. Son muchos años y ya lo tengo. Y más con todo el cine que yo he hecho. Ese proceso de casting, por ejemplo, llamar a los actores y actrices para una prueba, para pararse frente a una cámara y grabar, hacer líneas para entonces presentarle a director, directora, directores. Hay cierto grado como de vulnerabilidad, porque el actor, o actriz, ¿verdad? Se enfrentan, primero que están queriéndose probar. Y ya de eso de por sí, pues, es un elemento de vulnerabilidad, porque si bien tú puedes estar seguro o segura de cómo te quieres presentar, pero tú estás tratando de conseguir un papel. Entonces hay un elemento, pienso yo, como de mucho poder, pero también de mucha fragilidad, ¿verdad? Y de vulnerabilidad. Como con los años, obviamente, presumo que tienes relaciones con actores porque los has visto tantas veces, no han interactuado tantas veces. Entonces, ¿cómo tú acompañas a que cada persona frente a cámara pueda dar lo mejor de sí en ese ejercicio de tratar de probarse? Eso yo lo hago. Eso es bien importante. Porque tú sabes, por eso es que yo respeto mucho a los actores. ¿Sabes? Personificar a alguien que no eres tú es bien difícil, pero súper difícil. Entonces ellos vienen tan frágil, tan bien nerviosos, pero yo establezco una relación con ellos, yo hablo con ellos, le pregunto cómo tú te sientes con el personaje, lo memorizaste, porque yo no quiero que me lean. A mí me gusta que se lo memoricen el personaje porque es cuando mejor el hace. Claro. Y yo digo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo. Déjame ver cómo tú lo haces. Déjame ver cómo tú lo interpretas. Y yo, sin firmarlo. Esto es para darle él. Mira, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Seguimos hasta que te salga bien. Y eso le da a ellos más seguridad. Esa conversación. Ellos necesitan tener una persona con quien ellos se puedan relacionar. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esto de los tapes, tú sabes, que mandan la grabación que ellos mismos hacen, que a veces lo hacen en los cuartos. Es importante que alguien esté con ellos para que ellos hagan un buen trabajo. Pues le da seguridad, más seguridad. Sí, es una experiencia completamente distinta. Sí. Yo no permito que no vengan, si no están, eso es otra cosa. Muchos, porque se acostumbra mucho a leer, es que en Estados Unidos se hace eso. Yo no me gusta, yo no lo acepto, no con actores. Otra cosa es que tienen que estar preparados, tienen que memorizarse las líneas, porque es la única manera que puede sacar el personaje. ¿Entiendes? Y eso es un trabajo
es difícil, es difícil. Actuar no es fácil. Y sacarle eso a ese talento, a esos actores, y lo trabajan. El que es bueno tiene que estudiar todos los días, tiene que coger talleres, el actor. Eso no es part-time. Es como un cantante, un músico, un bailante, alguien que baila, bailador. Tienes que estudiarlo todos los días, tú tienes que practicarlo. Por eso es bueno que los grupos se unan y hagan grupos de teatro o talleres. Yo di talleres. ¿Sí? Oh, sí. Sí. Yo necesitaba tanto actores, muchas caras diferentes, ¿verdad? Mucha gente que fueran actores. Y yo empecé lo que llama Actor Studio and Workshop, Inc. Y dábamos talleres. Hasta Mirna Casa nos dio talleres. De ensaya. Yo tenía los mejores profesores dando talleres. Y de ahí salieron tantas buena gente. Y se hicieron muchas cosas bien chéveres. Ellos hacían obritas de teatro a los niños. De ahí salieron tantos niños. Yo me quedé sorprendida, en los niños especialmente. Y se daban esos talleres y hacían una obra. Y ahora que mencionas eso de los niños, por ejemplo, ¿cómo es ese proceso de hacer un casting con niños o niñas que no tienen obviamente las herramientas que tiene un adulto entrenado? Sí. No. ¿Tienen más herramientas? Esos niños son mejores que los adultos. Ya. Porque yo hice casting de niños. Cientos de niños. Y para sorpresa mía, tú le dabas algo, un papel, ellos se lo memorizaban, como ven tanta televisión, ellos están tanto en el medio, que para mí fue una sorpresa grande, que esos niños eran tan y tan buenos y tan espontáneos y con tanto talento. Y yo dije, ¿qué es esto? Hay talento. Y yo me siento muy orgullosa de mi país y de la gente puertorriqueña, porque yo creo que nosotros somos gente muy especial. Somos bien talentosos en todas las áreas. No es solamente en el cine, ni en el teatro, ni nada. En todo. En todo. En la medicina, en la educación, en la escritura. Especialmente en las mujeres. Especialmente las mujeres. Mira, y hablando del cine puertorriqueño, ¿cuál fue la primera película puertorriqueña que tú hiciste? ¿Recuerdas? A mí en ese tiempo no me daban películas de Puerto Rico, pero sí hice un documental, Feeling, e hice también El Arresto. Feeling, El Arresto, no sé si tú lo llegaste a ver, El Arresto. Que es de Tito Campo. Ajá. Esa, El Cimarrón, pero después de ir en adelante, porque la primera que yo hice fue Cimarrón. Pacini's Daughter, pero eso fue de afuera. Esa fue tu primera película, tu primera. Fue primero. ¿Qué fue en qué año? Esto fue en el 79. Entonces, esa de afuera, ¿no? La Pacini's Daughter, Great American Short Story de PBS. Esa de la serie de PBS. De afuera. Entonces, de ahí en adelante, pues hicimos Pili, El Arresto, Cimarrón, pero empecé con Brenda Starr. Esa sí fue, y se filmó en Fortaleza. Y fue una buena experiencia con Brenda Starr. Ella, de hecho, ella le encantaba tu ropa. Una blusa yo tenía de flores y qué sé yo qué. Y ella dice, Brooke Shield, oh, that's a beautiful blouse. Y yo cogí y se las regalé. Y ella me escribió del set para darme las gracias de la blusa. Y yo decía, hasta la blusa. Hasta la blusa. Pero después de ahí yo hice un montón de películas. Y videos musicales y, ¿sabes? Teatro, todo de ahí. Y me encanta.
A mí me encanta. ¿Con qué directores? Porque has trabajado con un espectro de directores súper amplios, ¿no? O sea, tanto de películas afuera, directores y directoras de afuera como películas de aquí. ¿Qué experiencia de trabajo con algún director ha sido particularmente especial? Sí. Hay uno que yo siempre me recuerdo de él, no tan famoso, pero él y un alemán también, muy respetuoso a la profesión de casting, porque mucha gente no tomaba, a mí, para que Puerto Rico aceptara lo que era una casting director, eso no existía. A mí se me fue bien difícil. Pero este director, Rowdy Harrington, creo que se llamaba, es que son tantos los años atrás, ese respeto que tenía para las casting directors de ese trabajo que hacíamos nosotros, cómo él dependía. Él dice, mira, tú me has salvado. A mí, él me ha salvado la película porque es que él estaba buscando unos personajes y no los encontraba. Y siempre, y por fortuna, Arlene, siempre todos los proyectos han sido cumplidos, ¿verdad? Se hacen, se consigue la gente. Nunca he tenido un proyecto que, ¿verdad? Me diga, no, mire, vamos a buscar otra persona. No, yo trabajo hasta el último, hasta que yo lo consigo, no importa. Eso es como le estaba diciendo al extranjero. Yo acabo de hacer de extranjera, de esta muchacha. Michelle Mali. Y con Taiwán, que es la primera coproducción con Taiwán. Fue una experiencia muy linda porque yo empecé en la etapa de desarrollo de la película. Eso fue bien temprano. Y ella trabajé con gente joven. Eso es otra cosa. Trabajar con la gente joven es excepcional. Entonces con ellas empecé yo en esta etapa de desarrollo donde yo hago el presupuesto, yo hago el desglose, yo hice todo. O sea, todo lo que tenga que ver con un casting, yo lo hice. Y eso se compartió. Empezamos a castear. Ella aceptó alternativas que yo tenía. Pusimos actores que a mí me hubiese gustado y también fue bien lindo trabajar con ella. Fue una buena experiencia con la gente joven. Me gusta trabajar con gente joven. Y los asistentes que he tenido también son jóvenes, ¿verdad? Porque son los que están buscando trabajo. Pues algo que me interesaba también saber es que a lo largo, tú has tenido una carrera de tanto y tanto tiempo, con tantos proyectos, de una diversidad tan amplia, que ha habido mucha gente que ha comenzado a trabajar contigo como asistente, que se han convertido en profesionales del cine, o sea, que han pasado por tu escuelita, digamos, ¿verdad? Bueno, no mucho. Bueno, Patricia trabajó conmigo. Y ella dice, yo aprendí de eso, ¿verdad? Y después ella, mira, es tremenda casting director. O sea que eso para mí es también un orgullo, ¿verdad? Que ella le haya gustado porque yo quería que la gente aprendiera eso también y yo no fuera la única en ese sentido. Pues Patricia, Tere López ya estaba ella hacía mucha publicidad. Y Gary Owens, ahora, que es casting director, productor, muchas cosas, él hace muchas cosas. Bonnie Wu, muy buena también. Y toda esa gente son bien buenas. Por fortuna, ¿sabes? Hacen muy buen trabajo. En algún momento tú y yo tuvimos una conversación donde me contaste tu experiencia trabajando para el proyecto de Spike Lee. Ay, eso fue tremendo. Ay, tremendo. Sí, oye, me había olvidado de eso. Es que son tantas las cosas. Pero eso es un proyecto muy importante, ¿no? Spielberg también. También. Pero cuéntame primero de Spike Lee, después hablamos de Spielberg. Ok, Spike Lee. De hecho, yo lo conocí. Bueno, me llaman por teléfono que él quiere ver la persona que va a hacer el casting director. Y yo voy. Yo creo que voy a hacer una oficina, pero él está en la calle.
en donde está Santurce Lane, creo que esa área de ahí, si no me equivoco. Y él, estoy esperando, yo llego allí y yo digo, contra, pero si Spike Lee está ocupado, todo el mundo quiere hablar con él y allí él lo más simpático. Y le digo yo a la persona, bueno, ¿a dónde yo me siento? ¿A dónde voy? Entonces me sentaron a esperar. Y de momento, vente, Zoraida, me llevan donde Spike Lee. Spike, hi. Entonces, y empieza a hablar conmigo del casting. Y me dice, remember, él me hacía así. Y yo, qué negro. La gente tiene que ser negra. Tiene que ser negra. Sí. Eso era lo que él quería. Él me decía, yo digo, don't worry about it. I'm going to give you my, le dije, yo voy a dar mi resumen. Yo no necesito tu resumen, you're hired. Así me dijo, you're hired. O sea, que tu entrevista en realidad ya era una decisión que estaba tomada, que él había tomado. Yo me quedé, él hablando conmigo en esa conversación tan corta. Él me escoge a mí para hacer el trabajo. Él se dio cuenta. ¿Sabes? Porque estuvimos hablando y yo digo, bueno, no te preocupes, que te voy a buscar todo lo que tú quieras, porque lo quería. Y actores también. Fue una buena experiencia con él. Sí. Me recuerdo bien con... Y con el proyecto de Spielberg, ¿cuál fue? West Side Story. El recién. La famosa West Side Story. Sí, que fue. Ahí yo vi tanta gente, tantos actores, bailarines. Pero yo no... Recuérdate que ya ellos tienen un casting director, que es la persona que está afuera. Cindy Tone, ella. Ya ella hacía un año que estaba trabajando con él en ese proyecto. Esa es una mujer que trabajó y para diferentes países. Ella fue a todos los sitios donde habían latinos, etcétera, ¿verdad? Pero yo nunca lo vi. O sea, porque él no vino. Vino su asistente, la que hizo el casting en Puerto Rico. Después es que él vino para hacer ver los últimos candidatos. Pero ahí vi tantos bailarines, cantantes. No, eso fue bien rico ese proyecto. Y hubo también otro proyecto que se llama Swagger, que también era bien interesante. Mucho gente deportista. No, es todo, o sea, ha sido, ¿verdad? Y cada proyecto es un universo distinto, ¿verdad? Es diferente. Cada uno es como si yo estuviera empezando otra vez. Qué interesante. Sí. Así es. Y pensando precisamente en eso, en cómo asumes cada proyecto. Con el pasar del tiempo, tú empezaste en los 70 a hacer un trabajo y estamos en el 2025 y ha habido muchas cosas que han cambiado, no solamente en cómo se hace cine, sino en general, por ejemplo, en la tecnología. Ahora mismo cámaras son distintas, se pueden hacer cosas distintas. Está el asunto... Era que yo era fatal. Sí, está el asunto del internet. Entonces te quiero preguntar eso, ¿cómo ha incidido el cambio del tiempo, el pasar del tiempo y la tecnología en tu práctica? Mira, yo estaba reacia a usar cámara porque yo no sabía. ¿Entiendes? Yo no sabía usar una cámara. Yo sabía en Polaroid. Era lo que yo estaba... Uh-huh. Claro, yo empecé con las Polaroid para ponerle a la gente. Pero eso de cámara, no. Yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago? Pero tuve que aprender. Y después le cogí un gusto a la cámara. Y ya yo estaba poniéndoles poniéndole música. Fue bien interesante. Pero yo dejé de hacer eso porque mi hijo es mi asistente. Y mi hijo consiguió maneras de poder grabar cosas nuevas. Porque él es muy tecnológico, tú sabes, él sabe de todo eso. Y él me ayudó mucho con eso. Y está mejor que yo. Tiene un buen ojo y puede dirigir mucho mejor que yo, pero no le gusta. Ya.
No, ese no es lo de él. Pero en ese sentido, has ido caminando con la tecnología. Ahora, él me dice que ahora la tecnología ha cambiado tanto que hay que buscar ahora maneras. Porque cuando él filmaba, o sea, que él estaba conmigo, él ya lo tenía editado. ¿Entiendes? Ya editado y que yo se lo podía mandar inmediatamente al cliente. Que eso era... antes no. Antes yo tenía que pasarlo a un videocassette de eso. Y eso, para yo aprender a hacer eso también me también. Sí, cada época tenía sus recursos para poder como comunicarse. Sí. Así. Y ahora es por cámara, ahora es Bueno, casi. presencial. Ajá, exacto. Eso no te gusta. No. Aún estando al otro lado un Zoom, no es lo mismo. Es dos cosas, es que es diferente. Con relación a los actores naturales, digamos, o a la gente que no tienen un entrenamiento actoral, ¿verdad? Que no tienen preparación como actores, tu acercamiento a lo largo del tiempo, tu acercamiento es distinto cuando se hace un casting. Cuando yo observo que la persona tiene talento, yo le sugiero que coja clases, que cojan talleres, que es importante porque tiene mucho talento. Claro, en los comerciales de televisión, pues, las tomas pueden hacer 100 tomas y no importa, y hasta que lo hagan. Pero aquellos que tienen talento, yo les sugiero que cojan clases y los hacen. Empiezan a coger talleres. Hace poco que yo, ya no se está haciendo cine, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Con cine de afuera. Sino los proyectos de aquí. Veo este muchacho, y yo le dije, mira, porque era tan bello. O sea, son personajes bellos, hombres bellos, tan bellos que yo no puedo evitarlo y yo le doy una tarjeta. Y él se entusiasmó. Y yo lo mandé. Y yo hablé con él, mira, con esa cara como que tú tienes, pues, de tu físico, pues puedes hacer modelaje. Y si te gusta la actuación, puedes coger talleres. Pues fíjate, lo hizo. Esto es alguien que yo no le di trabajo ni nada, pero lo envié a que hiciera esa participación, que la hizo, ya salió en algo, lo mandaron a casting. Y yo digo, si quieres aprender de verdad, vete para Nueva York. Porque él habla más inglés que español, aunque puertorriqueño. Se crió afuera. Y dice, vete a Nueva York. Vete a Cuba. Yo los mando todo a Cuba, porque yo fui a Cuba, al Festival de Cine en Cuba. Y yo te voy a decir una cosa. La escuela de cine de Cuba es excelente. Es como la de Inglaterra también, y Nueva York, por supuesto. Y yo los mando para esos sitios. Ellos dirán, mira esta. Pero niños, hay una señora que me escribe de los logros de su hijo. Él estuvo en los talleres de actuación y el niño ya está haciendo películas. Él es protagónico en las películas. Y yo digo, mira para ella, cómo son las cosas. O sea que tú vas por ahí y aunque no estés necesariamente haciendo, en un proyecto, realmente identificas gente, estás trabajando siempre. Siempre. Como que tu ojo está... Mi ojo está ahí. Ajá, clínico, como haciendo un screening por donde quiera que vas y identificando posibles... Y aprendes también fíjate, otra cosa que uno aprende, cuando tú haces ese acercamiento, tú sabes cómo es la persona. Cuál es la actitud, cómo se siente. ¿Sabes? Mire, yo al principio estaba haciendo eso, pero tuve que tener mucho cuidado, porque al principio yo estaba en los restaurantes y yo veía esta gente que me daban ejecutivo. ¿Para qué fue eso? ¿Qué creían ellos que yo estaba haciendo? Y yo le doy mi tarjeta, pero ellos no, no se acostumbraba a hacer eso.
O sea, tú no acostumbrabas a darle una tarjeta a una persona para un comercial de televisión o para ese tiempo, cuando yo empecé. Solamente los actores y los modelos. Pero así de gente en la calle. ¿Sabes cuánto? Yo como veía todo, como iba a almorzar afuera y yo veía todo eso. Ay, María, mira, ese es un ejecutivo, ese da médico, da esto, y llama. Pero ellos lo tomaban mal. Y lo tomaban mal, ¿tú piensas que porque era una mujer que se acercaba a darle? Porque puede haber lecturas que no son, porque no era lo que era. O sea, tú no estabas haciendo un acercamiento a la persona. Pero ellos pues Se iban en ese viaje. se iban en ese viaje porque eso no se acostumbraba a hacer. Tenga mi tarjeta para que yo estoy buscando una persona para un concierto. Bueno, en realidad suena bastante extraño, ¿verdad? Sí, Como que- para ellos sí, bueno, hasta con las mujeres. No sé si debo de estar hablando de esto, pero he tenido llamadas telefónicas de los esposos. No quiere. Usted no la llame. Ella no va a hacer nada. Ya. ¿Ve? Ahí ya yo estoy conociendo la actitud que tienen. Y porque tengo mucho, uno va aprendiendo. Claro. La próxima vez yo no. Sí, pero es como un juego porque dice, de momento identificas a alguien que quizás si no te acercas nunca es un talento que nunca participó en nada porque hubo una oportunidad y no pasó, ¿no? O sea, que es como una chanza, ¿no? Uno se tira a ver qué sucede y si sí se logra. No, y ahora, actualmente, con los mayores, esa es otra. He conseguido, fíjate, ya ve esta agencia. Si a ustedes les gustaría hacer comerciales, porque como empiezan a hablar conmigo, en el caso que empiecen a hablar y estamos esperando en una fila, etcétera, etcétera, y te preguntan tu nombre, y yo enseguida, ya no, ojo clínico, ya yo estoy diciendo, ¿usted no le gustaría? Fíjese, yo hago esto, ¿le gustaría a usted participar? Ah, sí, estos son viejos. Bueno, no tan viejos. Y yo los mando a la agencia para que le den trabajo, para que le den trabajo. Y ellos los más contentos. Eso, son gente que están retiradas, que no están haciendo nada. Y para ellos, pues, eso es algo nuevo. Que en el cine puertorriqueño nosotros colaboramos juntas en la segunda película de Sunshine de Chona. Ay, En Chona 2. Sí, que fue un reto grande porque Sunshine tenía no solamente el cast principal, sino que tenía tantas apariciones especiales de tanta gente distinta de la industria que fue un reto coordinar a las agendas de todo el mundo. Ay, que este no puede, que este sí, que no sé qué. pero ahí básicamente, como Sunshine ya había hecho La primera. la primera, ya él tenía los actores pensados, pero ahí fue lo que pasó, que no podían. Entonces ahí es que yo entro. Pero fue algo mutuo entre él y yo. ¿Entiendes? O sea, él tenía bastantes candidatos y yo le busqué los candidatos que él no tenía. Y así fue que trabajamos. A mí me encanta trabajar con Sunshine. Sí, para mí fue uno de los proyectos más divertidos que yo he hecho en toda mi carrera. Yo no sabía cómo era trabajar con él, ¿no? Pero ese ejercicio fue... o sea, yo lo pasé muy bien. Él se portó tan generoso conmigo. O sea, cuando yo hago los castings allí en donde él tiene su estudio. En Manteca Record. Manteca. Uh-huh. Y me siento bien cómoda. Él me arregló todo aquello allí porque él no tenía eso con un backdrop ni nada. Él me arregló todo Te eso. lo preparó. Me lo preparó y ahí yo hago mis castings. Y mi hijo, pues, el sistema que él estaba usando era perfecto. Yo no molestaba a nadie que estaban en los lados, ¿no? Y fue bien fructífero. A mí mi trabajo con él, a mí me encanta. ¿Qué otras películas puertorriqueñas antes de Chona y después de Chona, y mencionaste a Extranjera de hace poquito, ¿verdad? Que fue el año pasado. Yo, para decirte la verdad, bueno, hice un video musical
se llama de Draco. Ah, sí. Draco Rosa, sí. Balvin, Bad Bunny, J Balvin en Bad Bunny, es que todo es de afuera. El cuartito. Tú hiciste el cuartito. Sí, el cuartito, ves que se me olvida. Hice el cuartito con el director Marcos Carnavale. Esa fue una tremenda experiencia. Sí. El cuartito. Y yo fui a Argentina. Y ahí fue que conseguí a esta muchacha. Hablé con ella. Con Claribel. Claribel Medina, que tú vivió mucho tiempo aquí en Puerto Rico. Sí, una tremenda. Bueno, yo conocí a Claribel de una cosa de la escuela de mi hijo que ellos hicieron para una actividad que fueron las primeras Montessori. Y ella estaba envuelta en algo que él estaba enseñándole a los niños. Ella, cuando yo tengo el cuartito, yo voy a Argentina. Y yo no me explico por qué él no había seleccionado a ella, porque ella está en Argentina y ella podía ver si es una puertorriqueña. Y yo hablé con ella. Y cuando yo llego a Puerto Rico, yo le digo a él, ¿por qué tú no coges a Claribel Medina? Ella es puertorriqueña. Y la captó. Y fue la protagonista de la película. Sí, sí. Extraterrestre. Con Carla Cabina. Con Carla Cabina. Esa. Pero casi todas son de afuera. O sea, básicamente ha sido así, ¿verdad? He hecho trabajo para estudiantes. Hay un sí. Chacha, hay un muchacho que hizo me escribe. Me dice, mire, tengo estoy haciendo este proyecto para la escuela, está relacionado con Cuba. ¿Cuándo salen la gente de Cuba? Y yo, está bien. Y se lo hice. Y se ganó un premio. El muchacho se ganó un premio en eso que él presentó. Y yo me quedé, porque verdaderamente lo hizo muy bien. Para ti es importante esa interacción con la generación joven de cineastas, ¿verdad? Yo sí. Yo tengo mucha fe en ellos. Es que ellos están expuestos a tanto. Y no es fácil, no como está la situación en el país o cómo está el planeta. ¿Sabes? Es bien difícil. Yo no sé cómo ellos pueden sobrevivir. Porque en mi tiempo no era así. Nosotros éramos luchadores y todo, pero no estábamos tan confundidos. Ahora estamos confundidos. ¿Sabes? Hay tanto lo que hay que hacer. Todo lo que se puede hacer. Pero me gusta trabajar con los jóvenes. Con jóvenes, sí. Entonces te quería preguntar también sobre cómo has trabajado para teatro y para cine. ¿Cuán distinto es tu acercamiento de un casting para teatro a un casting para cine? Si hay algunas consideraciones distintas que tomas cuando te enfrentas a un proyecto teatral y a un proyecto fílmico. Yo lo trato igual. Para mí es lo mismo, ¿sabes? Excepto que teatro, no te puedes equivocar que estás allí y tienes que memorizar esas líneas, que es más difícil. O sea, el actor, es más difícil para un actor hacer teatro que hacer cine. ¿Verdad? Porque en cine tú puedes cortar y volver a hacer la tomas, pero no en teatro. Pero yo los trato igual. Para mí, de hecho, me gusta más teatro, porque ahí es cuando yo los veo de verdad que saben actuar. Porque no se pueden, ¿sabes? Están bien concentrados en el papel. Solamente tengo que bregar con la voz y la exageración, porque en teatro son otras condiciones, lo mismo en cine. O sea, es que ellos tienen que proyectar, entonces eso hay que bregar con eso. Por eso eran los talleres. Nosotros dimos talleres precisamente para muchos de ellos ese tipo de cosas. Bajar, para que sea cine, porque eran talleres para cine, no eran para teatro. Y
Pero ahora ya yo veo que lo vas a hacer mucho mejor. Ujú. Una de las cosas que yo le digo, coger la cámara, fílmate y mírate cómo tú lo haces. Eso te va a decir a ti si te da realidad. Y eso es lo que están haciendo muchos de ellos, yo me imagino, porque eso es lo que yo le digo. Si no hacen eso, hay que hacerlo. Eso lo hacía este muchacho, nuestro actor famoso, Benicio del Toro. Él filmaba sus escenas y él las veía. Como parte de su ejercicio, de su proyecto de trabajo. Exactamente. Los actores deberían de hacer eso también. ¿Sabes? Todos los actores deberían de hacerlo. Que eso también le da más seguridad, estar frente a una cámara. Zoraida, ¿y cómo tú ves ahora mismo la industria del cine en Puerto Rico en este momento? Han hecho algunas películas. Los jóvenes, los actores han hecho películas que han ganado. Es que uno tiene que ser más genuino. O sea, los libretos tienen que ser sobre la historia de este país, de lo que está pasando en este país. No copiar, o sea, no hacer algo que se está haciendo allá. Es aquí. Si se documenta nuestra historia, hay tremendos proyectos para hacer. ¿Entiendes? Esto que tú haces, esto es importante. Son tantas las cosas y hay tanta gente importante que uno puede hacer películas sobre ello también, ¿entiendes? Tiene que ser guiones de aquí. Ese es el cine que debe de hacerse. Y documentar nuestra historia. Eso es como yo lo veo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Hay un asunto, un ejercicio de conectar con la autenticidad, ¿verdad? Siento que nuestro contexto político también nos mantiene como en un limbo, que el asunto de la identidad es bien complejo en Puerto Rico. Mira, por eso es muy importante. Por eso es que yo hablé de Bondo, porque cuando yo conocí eso de Bondo, ellos tienen un manifiesto. Déjame ver si yo lo tengo aquí. Bondo, ok. En países dependientes como el nuestro, se superimponen a las estructuras autóctonas de análisis y comunicación, aquellas del inventor. Para contrarrestar este proceso deformador, Bondo pretende buscar en la realidad puertorriqueña los símbolos que, emanando de ella, pueden ser transformados en nuevos sistemas de comunicación y análisis. Esto era bien importante para mí, por eso es que de ahí es que yo empiezo a tomar también mi posición política, porque yo no tenía ninguna posición política a esa edad, nada. Yo aprendí de eso después. De hecho, yo trabajé en la Fortaleza también. Yo trabajé en la Fortaleza, de verdad. Eso era antes de todo esto. Trabajé en la Fortaleza y para mí aquello fue una experiencia bien grande, porque yo estuve en el 11 de mayo. Yo estaba en la universidad, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Y ahí es cuando yo me doy cuenta política lo que pasó. Porque yo estaba allí, en esas oficinas, pero yo estaba en la universidad. Y en la universidad estaban la gente con que yo estaba viendo todo el tiempo. Y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Y después, todo lo otro que te conté, todo lo otro, ha sido largo, ¿verdad? Yo he hablado tanto de tu carrera y de tu camino. Bueno, yo creo que el ejercicio de pasar revista a lo que hemos hecho y de dónde viene
y que me compartas ahora esto de este manifiesto de Bondo que de alguna manera fue en un momento como una guía para ti en tu camino personal y profesional, porque Sí. pensaría yo que entonces desde esa misma ideología es que has asumido tu camino como casting director, a pesar de que has hecho muchas películas de afuera, tú estabas posicionando a actores de aquí, de Puerto Rico, en esos espacios. Eso es algo, es muy importante que tú me hayas preguntado eso, porque una de las luchas mías de mi carrera es que no me quieren coger. O sea, ellos traen el actor principal. ¿Ves? Porque son relaciones de producción, ¿sabes? De dinero. Sí. Este es el actor que puede hacer dinero y no lo van a coger de Puerto Rico, pero yo quiero, y se lo he dicho muchas veces, porque yo quisiera que ustedes también tomaran en consideración los actores en Puerto Rico, porque son muy buenos. Nosotros tenemos una clase artística de aquí en este país que son excelentes. Deberían de darle la oportunidad. Pero se me ha hecho bien difícil, a menos que la película no sea de aquí. Bueno, por fortuna, la de Claribel, que la ponen, tú sabes, que están de afuera, pero ha sido bien difícil. Bueno, en la experiencia que yo he tenido. Sí. Y yo sigo luchando por eso. Eso yo siempre he querido que los actores los cojan de acá. Estás aquí, tienes un beneficio, un incentivo contributivo. No solamente para pagar el catering, pagar esto y pagar... No. Los actores, esos son los fundamentales. En ese sentido, definitivamente me parece que tu posición también es una posición de política, ¿verdad? Como que hacer este trabajo puede ser también político. Y en ese sentido, creo que mirando tu carrera y escuchándote ahora hablar de todos los proyectos que has hecho, ¿verdad? Siento que hay un legado también de todas las decisiones que tú has tomado y que le has presentado a distintos directores, aunque lo que se ha logrado y lo que no, pues siempre ha habido como una intención como... No, yo soy bien fuerte. Yo insisto. Ahora, yo fui a una entrevista que no se pudo dar la película todavía por las razones que son, ¿verdad? El director, él ya me dio el trabajo. Solamente hablando conmigo, hablando de los personajes. Solamente. ¿Por qué? Porque yo fui bien preparada. Esa es otra cosa. Tú tienes que estar bien preparado para discutir un guión. Tú no puedes ir así superficialmente. Tú tienes que entenderlo, te tienes que expresar. Y yo eso lo hago. Yo hago un bosquejo de todo. Y se hice un bosquejo del guión. Esto es lo que hay, y él ya yo estaba seleccionada. Y es cierto, porque él se dio cuenta que ese guión fue bien importante, que yo lo entendiera, para que él me pudiera decir a mí su misión de cómo él veía a los personajes. Y yo le dije, yo quiero. Y así le dije, pero fíjate, yo sé que usted tiene una casting director afuera, pero yo quisiera que usted me diera a mí la oportunidad que estos papeles principales que ustedes piensan traer de allá afuera, yo los haga aquí en Puerto Rico y buscar los puertorriqueños que pueden dar esos papeles. Y él me dice, go ahead, Zoraida. Algo logré después de tantos años. Algo logré. No se dio, pero algo. Bueno, pues yo me atrevo a decir que muchas cosas has logrado en tu camino con una carrera tan larga, con tantos títulos. Así que mucho has logrado. Sí. Mira, Zoraida, pues nada, yo te agradezco muchísimo este tiempo, esta conversación, que te hayas compartido. Esto es más de una hora, ¿verdad? Que te hayas compartido de la manera que te compartiste. Te agradezco mucho este espacio de conversación y bueno, por más cine. Más cine. Gracias por acompañarnos a conocer el trabajo de las mujeres del cine boricua. Este proyecto especial es una producción de Ruta Crítica con el apoyo del Caribbean Culture Fund
y Luciérnaga Morada en colaboración con la plataforma de periodismo feminista Todas. El concepto, investigación y entrevistas están realizadas por Arlín Cruz Alicea. La producción a cargo de Vanchi Emanueli. Dirección técnica por Ariela Nexi Labaud. Edición por Natalian Fesshole. Maquillaje y pelo por Ibelka Hurtado. Música por Yadiel Gómez. Diseño gráfico y animación por Josué Oquendo. Grabado en Rabbit Media. Conecta con Todas PR para un perfil de esta cineasta. Síguenos en plataformas de podcast, en redes sociales y en el canal de YouTube de Ruta Crítica.